A las 10 menos 5 de la noche, seguimos en cuestión de prioridades. Ayer conocíamos que las 11 comunidades gobernadas por el PP trabajarán para tener una prueba común de acceso a la universidad, una misma EBAU. Es algo que beneficia y mucho a los futuros universitarios de Castilla y León, que ven cada año como este examen es más exigente en nuestra comunidad y por tanto estudiantes de otros territorios tienen más facilidad para acceder a los grados donde se exige sobre todo una nota alta. La EBAU única en toda España es algo que viene reivindicando la Junta desde hace años y ante la negativa del Gobierno, el PP, que tiene un gran poder territorial, toma la delantera y trabaja ya en esta medida que afectaría a un 70% de estudiantes de nuestro país. Esto ha generado el rechazo del Gobierno y sobre todo muchas dudas de cómo se va a articular. Por eso hoy tenemos a la consejera de Educación de la Junta para ver si nos despeja algunos interrogantes. Los consejeros, dijo ayer Feijóo, que ya están trabajando en esta medida. Rocío Lucas, buenas noches. Buenas noches. Escuchábamos hace unos momentos a la ministra Pilar Alegría. Ella dice que se oponía, que no tiene encaje legal, que esta medida es un fuego de artificio del Partido Popular. Si el Gobierno se opone en rotundo, como parece, ¿ustedes o las comunidades del Partido Popular van a poder implantar esta EBAU única en sus territorios? Bueno, escuchaba a la ministra y me extraña que una ministra de Educación esté en contra de una apuesta que es por la igualdad de los alumnos de toda España. O sea, la que es ministra de Educación. Ella decía que generaba desigualdades. Que es lo más cínico que puedas encontrar. O sea, ahora hay 17 modelos de acceso a la EBAU. Con esta propuesta que me parece muy positiva para la igualdad de oportunidades, en este caso en nuestra comunidad autónoma, pero también de otras comunidades autónomas, de hacer ir a esa hacia prueba única, porque también quiero distinguir lo que es la prueba única en la que también tienen que intervenir el Gobierno de España, que por lo que ya estamos viendo y le hemos ido reiterando en sucesivas ocasiones, no tiene intención y ni siquiera tiene intención en que nos pongamos de acuerdo las comunidades autónomas, a esa prueba común, que es lo que anunció ayer el presidente del Partido Popular a nivel nacional, el presidente Feijóo, para hacerlo entre el territorio. En porcentaje más o menos un 60-40, ¿no? Un 60-40, 60 la del Gobierno, 40 las Sí, pero ahora también matizo un poco con ese 60 porque tampoco es tal cual lo del 60 que tengamos que obligatoriamente pedirlo. Entonces, me parece, como digo, una postura por parte del Ministerio de no respetar la igualdad de oportunidades y que no sea quien molesta que se trabaje en esa igualdad de oportunidades. Esa negativa que dice no nos la va a poder imponer. O sea, nosotros como comunidades autónomas tenemos también competencias de ajustar nuestro modelo de EBAU. Porque para que os hagáis una idea, actualmente hay una norma estatal que establece unos parámetros para hacer la prueba. Y es tan abierta que deja hacer a cada comunidad autónoma lo que quiera, incluso en el temario. Ya no te pide ni ese 60 mínimo que es el currículo del Estado. O sea, puede coger a alguien. O sea, que si las comunidades del PP se ponen de acuerdo, los consejeros de Educación, en hacer la misma prueba con los mismos criterios, es posible. Es posible, es legalmente posible y lo que siempre le estamos demandando a la ministra, que es que nos convoque una conferencia sectorial para hablar de todas las cosas y para hablar de la educación. He conocido el informe PISA y tampoco ha tenido a buen hablar del sistema educativo a nivel nacional con las comunidades autónomas. El tema de la EBAU se lo hemos planteado Castilla y León y muchas otras comunidades autónomas en reiteradas ocasiones. Vamos a ir hacia un modelo más homogéneo y lo que estamos viendo es que cada vez es más dispar, porque ya ni ese 60% se respeta. Y eso sí que tenemos capacidad las comunidades autónomas de ponernos de acuerdo. No poder obligar, pero sí ponernos de acuerdo y sacar nuestra norma. ¿Qué medidas esas en las que están trabajando los consejeros de Educación? ¿Qué podemos ponernos de acuerdo? En contenidos, por ejemplo, en criterios de corrección. Para que te hagas un ejemplo, actualmente hay comunidades que con 7 u 8 faltas de ortografía penalizan. O sea, a partir de la 9ª penalizan. Hay otras que con 2 ya penalizan. Hay algunas que el modelo es todo tipo test con una parte de desarrollo, otras todo desarrollo y poco tipo test. Hay otras comunidades autónomas que lo hacen en 3 días, más capacidad de desarrollo tiene el alumno, otras comunidades autónomas en 1. Otras en 2. ¿Va a ser fácil ponerse de acuerdo con...? Hay muchísima voluntad política de ponernos de acuerdo. La voluntad que tenemos de, por encima de todo, poner al alumno, poner a ese estudiante que ve que accede a la universidad con un distrito universitario único, porque hay que insistir que esto parte de que cualquier alumno puede acceder a cualquier universidad del territorio nacional, que es muy positivo, pero claro, le tienes que dar las mismas reglas. No puede haber 17 caminos diferentes. Esa injusticia, una ministra de Educación, digo también universidades porque también está en el mismo planteamiento, es que debería hacer todo lo que esté en sus manos para poner encima de la mesa esta cuestión. Si no lo hace, déjenoslo hacer, que lo podemos hacer. Y no nos lo va a poder impedir, porque como mucho que haga una norma básica, que lo acote. Bienvenido sea si lo acota, porque hay una prueba común. Es que ahora es
hacer comunidad autónoma lo que entendáis que tenéis que hacer. Hay una de las dudas que nos asaltan es, claro, ¿cómo se puede materializar esta EBAU única si los currículos y la carga lectiva de estas 11 comunidades ahora también es completamente diferente, ¿no? Bueno, volvemos a hablar de prueba común, porque la EBAU única, mientras no se gobierne a nivel nacional y tengamos un planteamiento de modificación de ley y luego desarrollo por parte de las comunidades autónomas, no podemos hablar de prueba única, pero sí de prueba, como digo, común en la parte común. Actualmente me preguntabas que cómo se puede materializar. Claro, quiero decir, los currículos de cada una de las... No, pero en los currículos hay un 60 que es común. Un 60 es común porque es lo que dice la norma que tenemos que tener en común en el bachillerato, 60. Y ese 40 es el que desarrollamos cada comunidad autónoma. O sea, ese 40, digamos, se quitaría de ese 40, de no, porque en ese 40 también hay mucho temario que es común. Eso o sea, es no, común. no todo es información o enseñanza autonómica. No, para nada, para nada. O sea, esto es no ponerse a analizar ni tener intención de abordar el problema. O sea, hay un problema que le tenemos ahí y es nuestra responsabilidad y nuestra obligación como responsables públicos de atender esa situación. Y ese 40, si tú analizas los currículos de las comunidades autónomas, prácticamente también es común, o sea, también tienes una parte de desarrollo. Quien estudia la historia, estudiamos la historia desde antes de 1812, por ejemplo, en el bachillerato, y ahí estamos todas las comunidades autónomas. Tienes luego un desarrollo autonómico, que es propio autonómico, que también incluso puedes preguntar alguna pregunta de tu desarrollo autonómico. O sea, que no es... ¿Dónde está Tapuerca, no? Por ejemplo, sí, o dónde está algo de Andalucía, sí. Que tienes que tener también como tú, pero no tanta diferencia como ahora con esos 17 modelos. Y luego vuelvo a insistir en los criterios de corrección, en las fechas, o sea, que nadie dice que sea fácil, pero sí, nadie decimos que hubiera sido fácil, ni que va a ser fácil, pero que es necesario, que se va a materializar, y que esto es un paso adelante hacia esa igualdad y que no entiendo cómo alguien puede estar en contra de que se avance en la igualdad de oportunidades en los alumnos, porque al final el beneficiario va a ser el alumnado de Castilla y León y de toda España, pues yo creo que es muy positivo y cuando lo anunció el presidente del Partido Popular Nacional, pues a mí me pareció una muy buena noticia. Es algo que... ¿Les ha pillado con el pie cambiado ustedes, creen, al Gobierno? No, pero si es una reivindicación que estamos continuamente. Si el presidente... Bueno, pero esta unidad de acción de las 11 comunidades... No, pero sí, para hacerlo con el Gobierno lo teníamos que hacer también así. Me refiero, si es que lo extraño es que el Ministerio no haya reunido a las comunidades autónomas y vamos a ver qué poner en común. Cuando el presidente Mañueco, en la reunión con la ministra, una de las pretensiones que llevó fue vamos hacia esa EBAU única, que ahí se negó en rotundo, evidentemente no se hace, o sea, hay que trabajarlo, hay que hacer grupos de trabajo, hay que analizar los currículos, hay que analizar los desarrollos curriculares, hay que analizar las pruebas, eso conlleva trabajo y a lo mejor no llegas al 100%, pero si llegas al 98%, es que ahora la diferencia es abismal. Sí, tremenda. Estoy pensando en una estudiante de segundo de bachillerato que la esté escuchando ahora mismo y claro, su gran preocupación es que en Castilla y León la prueba es tan exigente más que en otras comunidades autónomas. Claro, entiendo que unas comunidades tendrán que bajar su nivel de exigencia, otros subirlo. Yo no sé cómo queda Castilla y León o cómo cree que va a ser ese acuerdo. Porque... Eso va a ser fruto del consenso, o sea, eso vamos a estar ahí, o sea, me refiero, evidentemente todos tenemos que empezar a ceder, si quieres hacer una prueba única no, común en esta parte, tendrás que ir a una prueba común. Eso no significa que a nuestros estudiantes de Castilla y León no les exijamos el bachillerato, el conocimiento que tienen que tener, porque luego, después de la prueba, tienen que ir a la universidad. Y la prueba es un 40%, el 60% es de su nota de bachillerato. O sea, es la media de las dos, 60-40, es lo que llega a acceder a la universidad. Por tanto, eso significa que nuestra comunidad, que somos también referente en calidad educativa, que exigimos el conocimiento, que valoramos el esfuerzo y ahí donde se necesita reforzamos, vayamos a bajar. O sea, eso no es lo que pretendemos también y eso es lo que se ha visto en el informe PISA, que tenemos y que eso se tiene que extender al resto de España, que hay que apostar por la calidad del sistema educativo. Las universidades son también muy protagonistas a la hora de elaborar esta prueba. Yo no sé si han hablado con ellas, la presidenta de la CRUE, que representa a todas las universidades de España, no está nada de acuerdo, de hecho lo rechaza de plano. ¿Han hablado ya con ellas? ¿Usted ha hablado con los rectores de las universidades de Castilla y León que está pulsando? Yo inicialmente cuando planteamos esa reivindicación al Ministerio ya en anteriores ocasiones de la EBAU única, tengo respaldo de las universidades de nuestra comunidad autónoma.
De hecho, yo creo que ayer ya salió un representante, un rector de una de nuestras universidades diciendo que... Bueno, de la EBAU única, yo me refiero a la propuesta de que sea una prueba común en las 11 territorios. Sí, pero es que la EBAU única sería entre todos, y esto es en la capacidad que podemos. Entonces, si interesa el otro todo en esto, pues es un paso adelante que que me han transmitido con el rector que he hablado, que me parece positivo y ya se ha manifestado públicamente. Tampoco hay otros rectores, porque la presidenta de la CRUE, según la noticia, lo decía a título particular, no lo decía como representante de la institución a la que representa. Entonces, yo creo que también cada consejero o consejera de sus territorios han hablado con sus correspondientes universidades, y yo creo que nadie está en disposición de negar al alumno que accede al ámbito universitario esa igualdad de oportunidades, o sea, esa prueba de acceso común y lo más parecido posible, ir avanzando hacia eso. O sea, no se llega ahora al 100% porque la normativa básica lo impide. Bueno, pues ya se hará, vamos a llegar, no vamos a hacer cada vez más separación. Yo creo que es una buena medida y positiva. Decía usted, lo reconocía, que va a ser difícil, ¿no?, materializar todo esto. Hay que trabajar. Hay tiempo, porque es 2025 y cuando se quiere implantar. Sí, hay tiempo, no es demasiado pronto. Hay tiempo, estamos ya trabajando. Estamos ahora preparando la EBAU de este curso y preparando también el trabajo de la siguiente. Entonces yo creo que sí. Entiendo que va a ser un debate intenso. Sí. Imagino que lo que menos problemas les dará será poner la fecha de esa prueba, ¿no? No, claro, encima de esa fecha, ¿no? Esa fecha el Estado da horquillas, o sea, me refiero que nadie vamos a invadir las competencias que tenga el Estado, eso que quede claro, o sea, somos muy respetuosos con las normas y con las competencias, las que tiene el Estado y las que tenemos las comunidades autónomas. Y también espero y exijo que, igual que somos respetuosos de las comunidades autónomas, también el Ministerio respete las competencias que tenemos las comunidades autónomas. Eso es un Estado de derecho, respetar las competencias. Entonces, hay una horquilla, en esa horquilla es donde tendremos que pactar ese acuerdo entre las comunidades autónomas, que hemos decidido ir a abordar ya esa cuestión que ya era cada vez que producía mayor separación. Yo no sé si esta medida también es una forma incluso de presionar al Gobierno para que implante la EBAU única, y también desde el Partido Popular de demostrar el señor Núñez Feijóo que tenían las comunidades suyas bien cohesionadas. Bueno, es una postura que cuando ya éramos menos comunidades ya las planteábamos. Pues evidentemente, cuando éramos 5 comunidades del Partido Popular lo planteábamos en todas las mesas sectoriales. Nuestra capacidad de actuar está más limitada. Seguimos planteando. Ahora la capacidad de actuar es más amplia y lo que es algo justo y entendemos de equidad y de justicia, ahora tenemos esa capacidad y lo que no vamos a estar es esperando a qué. O sea, y eso tampoco significa que cerremos puertas a otras comunidades autónomas o incluso al Estado si quiere asumir. Pueden sumar otras comunidades si quieren, ¿no? Si quieren, o sea, porque esto es la tendencia que tenemos para todo el territorio nacional. ¿Y está usted confiada de que va a salir bien? Porque esto puede salir mal también. Pero si no lo intentas, no lo va a salir nunca. Está claro. Entonces yo creo que también tenemos que dar un mensaje al territorio nacional, a la sociedad, a los alumnos, de que nos preocupamos por ellos, de que nuestras competencias lo vamos a hacer todo lo posible y que vamos a hacer esa unidad de acción. Y si no llegamos al 100%, igual llegamos al 70%, y llegar al 70% ya es una parte muy importante. O sea, nosotros hemos visto que, fíjate, cuando la pandemia se homogeneizó mucho la prueba de la EBAU entre los territorios, con unos modelos estándares, con multitud de optativas, eso venía de normativa básica. Comunidad Autónoma de Castilla y León se acogió a esa normativa. El resultado de nuestros alumnos fue un salto. O sea, y el alumnado venía muy bien preparado, el salto fue positivo, lo hemos visto luego también en la matrícula de nuestras universidades. Todo que se acuerde y se pacte es tener las mismas reglas para acceder al mismo sitio. Es que yo creo que esto lo entiende todo el mundo. Y cuando se quiere se puede. Y cuando se quiere se puede, y hay que intentarlo, hay que hacer todo lo posible por intentarlo, y por nuestra parte que no quede. Consejera, vamos a hablar de ese plan de refuerzo en comprensión lectora y matemáticas que anunciaba el presidente del Gobierno en un mitin del Partido Socialista en Galicia el fin de semana pasado. ¿Le han copiado a Castilla y León las medidas? Bueno, sí, sinceramente han copiado una parte de las medidas. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, tampoco conocemos el plan, lo hemos conocido pues igual que ustedes en el mitin, en el anuncio en los medios de comunicación. Y en esos 500 millones hablan de refuerzo de las matemáticas y la ciencia y la formación del profesorado, con lo cual no sabemos de esos 500 millones cuál es de refuerzo, cuál es de formación. Eso por una parte. Luego, por otro lado, el refuerzo, nosotros hacemos refuerzo teniendo en cuenta la capacidad del alumno, a veces en desdobles y a veces por las tardes. Tampoco sabemos en qué va a consistir. Entonces, han copiado la medida de que es refuerzo la filosofía. El modelo, pues hasta que no le conozcamos, tampoco lo que sí que le transmitimos es que nosotros ya llevamos años
apostando por ese modelo de éxito y de refuerzo que se ha intensificado durante estos 5 años de gobierno desde la pandemia, porque era necesario reforzar las competencias transversales de los alumnos y que sabemos cómo se implanta. Ya tenemos el profesorado con la selección, porque solo hay que contratar profesorados, hay que cualificarles, hay que formarles, tiene que haber a veces 2 profesores en la misma aula, y tenemos ya, cada año contratamos cerca de 700 profesores de refuerzo para estas asignaturas en primaria y una parte de secundaria. O sea, ya llevamos implantando el modelo. No es de cero y llevamos ya muchos años. Pues, o sea, ponemos a disposición la practicidad del modelo, que a veces el papel, siempre lo digo mucho, lo aguanta todo, pero luego hay que ponerlo en realidad. Entonces, esto es una medida que se queda coja para todo lo que es el modelo educativo. O sea, no podemos basarnos todos en un refuerzo de la matemática o de la lengua para decir que ya has hecho lo mejor que puedes para el sistema educativo, porque tiene deficiencias estructurales que derivan del desarrollo de la LOMLOE y del desarrollo de la propia LOMLOE. Que Castilla y León lo ha intentado suplir y lo estamos supliendo con contenido curricular, con formación del profesorado, con desdobles, pero que tiene que abordar en serio la educación. Está claro que, bueno, si alguien no sabía que Castilla y León tenía el mejor resultado de PISA y que somos los mejores de España y casi mejores del mundo, estos días, bueno, ha quedado bien claro, ¿no? Sí. Los medios lo están contando. Y no sé si de alguna forma también el Gobierno está reconociendo que los datos del informe PISA a nivel nacional son muy malos, ¿no? De ahí estas medidas tan urgentes que quiere poner el presidente. Yo quería preguntarle que qué le parece lo que dijo el otro día la portavoz del Gobierno, que es también la ministra de Educación, cuando culpó a las leyes del Partido Popular de esos desastrosos datos del último informe PISA. Bueno, la LOMLOE llegó en el año 2019, porque estábamos en estado de alarma, en 2019-20. Antes de la LOMLOE ya se había un Real Decreto Ley que suspendió la aplicación de la normativa anterior del Gobierno del Partido Popular y no nos la dejó aplicar, y se aplicó ya, mediante un Real Decreto, su norma. Con lo cual, o sea, es no reconocer la realidad de que ya llevamos con esta aplicación de las normas estatales vía LOMLOE o vía Real Decreto del Estado, pues desde el año 2018-2019. Ha evaluado el curso 2021, o sea, me refiero que esto es una implantación puro del gobierno de Sánchez, porque incluso con la LOMCE, si no dejaron aplicar la LOMCE, si la paralizaron, ni siquiera la prueba que estábamos para acceder a una prueba común o parecida se paralizó, se suspendió la aplicación. O sea, entonces al final es que prácticamente todas las leyes han sido fruto de un gobierno socialista, salvo un periodo pequeño determinado que luego tampoco se dejaba, porque paralizaban el calendario, paralizaban la implantación. Por tanto, exige una reflexión seria de hacia dónde vamos en el sistema educativo de España con este modelo de leyes educativas. Consejera, todos los días lanzamos una pregunta en nuestras redes sociales y hoy era precisamente sobre esto. ¿Qué le parece a los ciudadanos, a nuestros seguidores en X, esta prueba única de las comunidades del PP? ¿Qué cree cuál puede ser el resultado? Pues habrá de todo, habrá gente que no lo entienda, habrá gente que... No, digo, pero en porcentaje... En porcentaje positivo, yo creo que puede acercarse. Bueno, vamos a ver, bueno, ahí está. Ahí vemos la pregunta. ¿Está a favor de que las comunidades del PP acuerden una EVA única? Bueno, pues sí, un 78% cree que sí, un 22% cree que no. Aquí ha votado mucho castellano-leonés, está claro, porque nos afecta de lleno. Tengo aquí a 3 periodistas que también le van a hacer alguna pregunta. Buenas noches. Guillermo. Buenas noches, consejera. A mí me parecía muy interesante eso que decía de que para adaptar 11 pruebas únicas habría comunidades que tengan que bajar estándares, otras que elevarlos, pero que Castilla y León en ningún caso bajaría los estándares en el bachillerato. Otra cosa es que se ponga de acuerdo luego para una EBAU. En un país como España, donde constantemente en los últimos años el informe PISA sale mal parado, España educativamente, y su dique de contención es Castilla y León, pero esto es histórico, no es precisamente reciente, yo quería preguntarle cuál es la fórmula del éxito. O sea, si algún consejero de otra comunidad autónoma de educación mañana coge este programa, ¿qué deberían hacer en otras comunidades autónomas que Castilla y León está haciendo bien, ya que la ministra no quiso escuchar? Y yo, por concretar un poco, para que no nos cuente muchas cosas, ¿cuál es la medida realmente de la que usted está más orgullosa? La que dice, es que esto es lo que nos permite estar siempre arriba en el escalafón. Sé que es un compendio de todo, pero claro, no sí, sé si es hay algo
a ver, no es una cosa concreta, no es una cosa concreta, y como dice Guillermo, esto ya es de años también, que desde el Partido Popular y desde el Gobierno de la Junta siempre hemos apostado por una educación de calidad, cuidando mucho la educación, mimándola, y aquí hay un compromiso también social de las familias, de los profesores, de los alumnos, o sea, que es un cúmulo de todos. Tampoco podemos decir la medida más estrella es el éxito y el refuerzo, porque el refuerzo llega donde hay que reforzar, pero es el día a día, o sea, el día a día. Entonces yo creo que una de las claves básicas, fundamentales de la educación es el cuidado del profesorado, es la formación continua del profesorado. O sea, es la pieza clave de la educación, porque es el que está en el aula con los alumnos. Es el profesor el que está en el aula. Por tanto, la pieza fundamental y donde yo indicaría a todos que me pregunten por la educación es el profesorado. ¿Por qué fuimos la única comunidad en la época de COVID que fuimos a la presencialidad? Porque al alumno, al niño, tiene que estar en el aula y tiene que educarle el profesor, enseñarle desde... Fueron muy criticados. Y fuimos muy criticados, pero era la única forma de cuidar la educación, de protegerla y de al final que no se resintiera tanto como se podía resentir, ya no solamente por la composición, adquirir competencias matemáticas, académicas, sino porque también es cómo le cuidas emocionalmente al alumno. Por eso digo que de lo más, digamos, orgullosa que nos podemos sentir en nuestra comunidad autónoma son de la calidad que tenemos de nuestros profesores y de la capacidad que tienen ellos para seguir continuamente aprendiendo, porque son los que más se comprometen con la formación continua. Porque sí que es cierto que la Administración ofrecemos formación continua, no todas las comunidades ofrecen esa formación continua, pero se recibe, o sea, hay una gran implicación del profesorado. Por tanto, eso, y junto con unas políticas educativas que siempre ha valorado el esfuerzo, el mérito, la capacidad, que no pasamos sin que tengan los conocimientos, que no regalamos títulos, que al final eso no deja de ser perjudicial para el alumno. Entonces, es un compendio de muchas cosas, es un éxito compartido, siempre lo digo, porque es como un puzzle la educación. Hay muchos actores y todos tienen que estar muy coordinados y todos tienen que poner al alumno como el elemento que hay que cuidar y proteger. La escuela rural también. La rural, es importante. Sí. Montse. Sí, consejera, buenas noches. Partiendo de la base de que la EBAU única es una urgencia, yo creo que es una urgencia, sobre todo en esta comunidad autónoma, porque nuestros chicos, nuestros estudiantes salen muy perjudicados con el sistema actual. Pero partiendo también de que el Partido Popular también ha gobernado, ha tenido el Ministerio en sus manos y nunca le ha metido mano a este asunto cuando ha sido hace años que está siendo una exigencia. Mi pregunta es muy concreta. Creo que también ha habido intereses por parte de otras comunidades que no estaban por la labor de llevar a cabo esta reforma. Y entonces le pregunto, con un caso práctico que no es exacto, como lo voy a decir, porque no es científico, evidentemente. En la actualidad, un chaval, un estudiante que saca un 10 en Andalucía, vamos a poner una comunidad, en Andalucía, en una prueba de EBAU, porque allí el nivel de exigencia, la prueba es más fácil, ese 10 aquí podía ser, pongamos que un 6, un 7, si vamos a esta EBAU única de estas, en el caso con 11 comunidades, entre ellas Andalucía precisamente, es evidente que Castilla y León tiene que bajar un poco el nivel y es evidente que Andalucía lo tiene que subir, porque si no, alguien tiene que ceder por arriba y alguien tiene que ceder por abajo. Mi pregunta es, ¿estas comunidades que de alguna forma se van a ver perjudicadas porque se va a incrementar el nivel de exigencia, cree que van a estar de acuerdo? ¿Será posible llegar a ese acuerdo? Porque usted ya supongo que tiene conversaciones con ellos, con esos consejeros o consejeras. Sí. ¿Es posible ese nivel de acuerdo? Sí, gracias, Monse. Decías, por hacer un poco de alusión a lo que comentabas de cuando ha gobernado el Partido Popular y a las distintas normas que ha habido. O sea, sí que hubo un momento en que la ley Wert sí que intentó y reguló, se paralizó, o sea, por un pacto con el Partido Socialista. O sea que esta cuestión no solamente está planeando siempre en los gobiernos del Partido Popular de ir hacia esa igualdad y la prueba, sino que se materializó una prueba parecida, no evidentemente esta EBAU única o EBAU común ahora, y se paró por llegar a un pacto de Estado por la educación, porque yo creo que también es uno de los asuntos que también tendría que estar en algún momento encima de la mesa para no estar continuamente la educación sometida a tanto cambio legislativo. En los últimos años ha habido 8 leyes en materia educativa. Por tanto, es algo que se intentó, se buscó ese consenso y por llegar a un pacto se paralizó. Volviendo a lo que comentabas del alumno que de una comunidad u otra comunidad, evidentemente ponerse de acuerdo implica ceder en todas las partes, pero yo cuando decía que nuestros alumnos van a seguir igual de formados
porque la prueba de la EBAU es una prueba que te mide en un día, en 2 días, unos conocimientos, unas materias. Eso no significa que vayamos a bajar el contenido y la materia que van a tener esos alumnos nuestros de nuestra comunidad autónoma. El bachillerato va a tener que seguir siendo de calidad, y estoy segura que otras comunidades autónomas que ya se han posicionado a favor, todas las comunidades del PP, tuvimos una reunión también previa al anuncio del presidente del Partido Popular Nacional, que estaban de acuerdo en avanzar y establecer el grupo de trabajo, ya le tenemos constituido, para ponerse de acuerdo. De hecho, vuelvo a decir que en la época de COVID, los años previos a después de COVID, la prueba se homogeneizó mucho y estas comunidades también participaron en esa prueba homogénea. O sea, y eso hizo también que nuestros alumnos, ahí se veía que también iban más formados porque aprobaban la EBAU el último año, pues un 98,8 aprobaban la EBAU, y de esos la nota más alta era la más alta de nuestra comunidad, de toda España. O sea que eso también hizo al homogeneizar, y ahí no dijimos que bajamos ni rebajamos el listón, simplemente a lo mejor ponías más optativas, o sea, hacías un formato de contenido que es lo que te permitía hacerlo. Entonces, yo creo que hay muchas fórmulas para llegar a esa parte común que sea entre las comunidades autónomas ahora que tenemos el 70% del alumnado, pero que se puedan sumar otras y se evite el modelo que hay ahora, que vuelve a haz lo que tú entiendas, te lo deja todo abierto, coge si quieres 10 temas en el bachillerato, ya ni siquiera es el 60%, coge todo tipo test, puntúa o no puntúa la ortografía, las faltas de ortografía. Entonces, bueno, yo creo que eso es bueno también que la gente sepa que cuando hablamos de que las pruebas son diferentes, es que son hasta esos extremos. ¿Es partidaria de que sea toda la EBAU en tipo test? No, soy partidaria. No soy partidaria. No soy partidaria. Y que haya comunidades no soy partidaria, y por eso tendremos en ese común que el que sea una parte de tipo test, pues tenga una parte de desarrollo, porque es que el alumnado de bachillerato tiene que saber desarrollar, que de hecho lo estudian si saben escribir, y ahí es donde cometen faltas de ortografía, y cómo tienes que sintetizar y cómo tienes que determinar lo más importante. Yo creo que, bueno, David. Sí, vamos a tirar un poco de memoria y vamos a recordar la imagen del cojo Mantecas. Recordamos aquel líder estudiantil que no pisaba una clase, pero que cogía la muleta y rompía. ¿Por qué digo esto? Precisamente era el año 87 y se protestaba contra la selectividad. Era una de las protestas y los números clausus. Digo esto porque veo que todos los que defendemos la EBAU única peinamos canas. Yo no me voy a volver a presentar a la EBAU. Pero sí que pienso que no sé si usted se siente un poco huérfana de que también sean los propios estudiantes los que reclamen esto, porque creo que al final, si no, se va a quedar en una petición política, y también debería tener que sean los propios interesados los que reivindiquen la EBAU única. Aquí ha habido manifestaciones de estudiantes. En el 2018. Sí. Perdón, esta mañana estaba dando unos talleres de periodismo en un instituto en segundo de bachillerato y precisamente estábamos hablando de estos. No había ni un solo alumno que no quisiera una EBAU única en la clase donde estaba. Pero que quizás debería ser los propios... ¿Quieres que el Partido Popular saque a las calles a los jóvenes? Es lo que estás diciendo. Simplemente digo, si no se sienten un poco huérfanos, es decir, quizás deberían ser los propios estudiantes, para que no sea todo políticos, la que pongan ese rostro amable a la reivindicación. Bueno, yo ahí opino que los jóvenes tienen que estudiar, o sea, que se siga estudiando, que se mantengan en estudiar, y ya nos llegan las demandas y las reivindicaciones, las familias también nos lo hacen llegar. Nosotros tenemos reunión también con las federaciones de padres y con asociaciones de padres y nos lo transmiten, y yo creo que con independencia de que nos lleguen o no las reivindicaciones en formato de manifestación o de queja, los responsables políticos tenemos que saber qué es lo bueno también para ellos. O sea, para eso estamos. O sea, cuando se planteó el 0-3 años tampoco había una demanda social de que pongamos la gratuidad infantil. No había manifestaciones ni nos decían apuesta por la educación infantil. Pero yo creo que es una responsabilidad también nuestra ver que eso era necesario, que era bueno, que crecía y que se demandaba desde el punto de vista para la conciliación, para la educación, y nos pusimos a ello. Entonces yo creo que en esto lo que tenemos que hacer es que quien no lo quiere hacer, que lo deje hacer. En este caso el Ministerio no quiere, que deje hacer a quien tenemos competencias para hacer nuestra parte. ¿Que nos gustaría llegar a la prueba única cuando se pueda? Sí, eso no lo vamos ni lo vamos a abandonar, pero eso es cuando se llegue al Gobierno. Ahora no tenemos capacidad de abordar toda la prueba única. Vamos a abordar... Bueno, imagino que si luego ven que es un éxito, esa parte autonómica quizá también sirva pues para... probablemente, o si no, mira, ya tenemos trabajo avanzado cuando en algún momento se llegue al Gobierno nacional. Pero de momento lo que no podemos es
dar continuamente pasos hacia más diferencia. Los pasos hacia la homogeneidad que habíamos hecho en las pruebas anteriores de la COVID ahora vuelven a ser cada vez más diferentes. Entonces ya llega un momento que hay que decir, mira, hasta aquí, vamos a tomarnos esto en serio, tenemos ahora la capacidad de abordar entre muchas comunidades autónomas que anteriormente no la teníamos. Es algo que ya está analizado, que se tiene que ver qué contenidos. También es cierto que con este desarrollo de los currículos hay muchas comunidades autónomas que ya tenemos currículos de ese 40% muy común, porque había que complementar los currículos que venían del Ministerio. O sea, que hay un trabajo también ya previo entre muchas comunidades autónomas. ¿Ahora qué? Pues hay que trabajar, sí que es cierto que hay que trabajar y hacer todo lo posible para que salga adelante. Pues como veis, le hemos hecho un examen, porque es verdad que hay muchas dudas sobre esto, es verdad que acaban de empezar, hay que ver Sí, bueno, claro. pues eso, cuáles son los criterios, los contenidos, los formatos, los niveles de exigencia. Iremos viendo. Gracias, consejera, por estar aquí de nuevo en Cuestión de Prioridades. Gracias a vosotros, un placer.